Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a todos y a todas. En este caso vamos a realizar un ejercicio donde vamos a calcular el radio de cobertura que tenemos en una celda de comunicaciones móviles. En este caso tenemos el GPRS a una frecuencia de 900 MHz con TU de 50 y de 250 y el cálculo de la celda está limitada por ruido. En este caso tenemos en el receptor una F de 6 decibelios, una BLR de 0,02, un 2%. Tenemos 4 tramas TDMA y nos dicen que la VLR tiene en cuenta el canal y los sistemas de corrección y detección de errores. Entonces, en este caso nos dicen que calculemos la cobertura para recibir al menos la sensibilidad del 98% de los casos. Entonces, en un primer lugar, vamos a realizar el ejercicio para el TU50, el Typical Urban, y vamos a realizar el ejercicio. En primer lugar, para la realización del ejercicio, tendríamos que ver cuál es la relación que tenemos entre la E sub B y la N sub 0. Para ello, nos vamos a dirigir a la tabla y como nos dicen que estamos en el GPRS, estamos en GPRS, pues nos vamos a la tabla y vemos que en el Typical Urban, para GSM 900 MHz, tenemos que la N sub 0 para GSM tenemos 4 casos favorables. En este caso vamos a utilizar el CS1 y vemos que para una probabilidad del 2%, vale, sí, para una VLR del 2%, tenemos que aproximadamente la relación sería de 9,5. Vemos aquí la sub b en sub 0 en dBs, pues estaría en torno aquí de los 9,5. Muy bien. Teniendo este dato, nos vamos a dirigir ya a la parte inicial del problema, porque tenemos una sub b n0 de 9,5 dBs. Y en primer lugar, vamos a ir haciendo por pasos el ejercicio. En primer lugar, tenemos que vamos a calcular la SNR mínima. Vamos a calcular la SNR. La SNR mínima se define como la E sub B partido en E sub 0 en dBs, claramente, más 10 logaritmo del régimen binario partido del ancho de banda. En este caso tenemos que esto es 9,5 y esto es 270,833 para GSM partido de un ancho de banda de 200 hercios. Esto para GSM, ¿vale? GSM. Bueno, pues si hacemos 9,5 más 10 logaritmos de 270,833 partido de 200 hercios, tenemos un resultado de 10,81, aproximadamente 11 decibelios para la SNR mínima. En segundo paso, vamos a calcular la sensibilidad.
vamos a calcular la sensibilidad. En este caso, la sensibilidad corresponde con la fórmula de 10 logaritmo, aunque no lo diga, pero son siempre logaritmos en base 10 de K por T sub 0 por B por F más la SNR mínima que acabamos de calcular. Tenemos aquí. Luego, si realizamos este cálculo, tenemos que en el enunciado nos dicen que la F, esta F, como ya está en dBs, porque si nos vamos al enunciado, nos dicen que en el receptor tenemos una F de 6 dB, luego 6 dBs más 10 logaritmo de K por T sub 0, que esto es siempre un valor, este valor siempre es fijo y es menos 174 dBm más 10 logaritmo de B, o sea, hemos hecho ya K, F, perdón, hemos hecho T sub 0, K, y ya nos queda B, ¿no? Pues B es el ancho de banda que vimos que eran 2 hercios. Si hacemos este cálculo, bueno, aquí habría que sumarle la SNR mínima que hemos calculado antes, que eran 11 dB. Si esto lo calculamos, tenemos un valor de 104 dBm, que es la sensibilidad dinámica del receptor. Muy bien. Tercer paso, tenemos que la potencia en recepción al 98% es igual a la sensibilidad, que es justo lo que acabamos de calcular, y esto es igual a la potencia transmitida más la ganancia transmitida más la ganancia en recepción menos L para 98. En este caso tenemos que sacar el valor de L98, ¿vale? Entonces, de aquí despejamos L98 y nos queda que teníamos una potencia de 30, una ganancia en transmisión de 15, más una ganancia en recepción de 0 y una sensibilidad de menos 104. Estos parámetros de aquí, el 30 y el 15 y el 0, se han obtenido de los datos que tenemos aquí arriba, donde nos dice que la potencia en transmisión es de 30 dBm, un vatio, la ganancia en transmisión es de 15 dBi, la ganancia en recepción es de 0 dBi, y bueno, nos dicen que el canal está modelado por Murahata con un RO de 8 dB, una altura de la antena transmisora de 40 y una altura de la antena receptora de 1,5 metros, que se tiene en cuenta como si fuera un teléfono móvil. Muy bien, pues seguimos realizando el cálculo. Tenemos que hemos despejado aquí el 98, luego nos queda que la sensibilidad para el 98 nos da un resultado de 149 dB. En cuarto paso
vamos a ver la relación que tenemos entre L98 y L50. En este caso tenemos que L para el 98% es igual a L para el 50%, más aquí vamos a poner un parámetro que ahora veremos por ρ. ¿Qué tenemos de aquí? Pues aquí tenemos que despejar L50. Hemos dicho que aquí tenemos un parámetro. En el ejercicio nos decían para una sensibilidad en todos los casos del 98%. Entonces, nos debemos ir a la tabla donde tenemos que para una validad del 98%, que es esta aquí, que es la más baja, porque, bueno, pues si os fijáis, tenemos 0,98, pues tenemos aquí, tenemos aquí, tenemos aquí, pero la más baja del 0,98, la que más ajustada estaría, sería esta de aquí, que es 0,9803. Entonces, nos vemos en el eje vertical, tenemos 0,06 y para el eje horizontal tenemos 2. Luego, en este hueco que os decía aquí, tenemos que mirar en la tabla y poner el horizontal más el vertical. En este caso teníamos 2 más 0,06. ¿Vale? Donde, bueno, pues en este caso L98 lo hemos calculado aquí, que es 149, igual a L50, que es lo que vamos a averiguar ahora, más 2,6, 0,6 por, y ahora vemos el valor de ρ. El valor de ρ, si recordamos, lo teníamos en la parte superior, que nos decía aquí que teníamos un ρ de 8. Luego ρ es 8. Si hacemos estos cálculos, tenemos que es 149 menos 16,48. Pues simplemente multiplicar esto por esto, nos lo damos aquí y ya tenemos el valor, ¿vale? Y esto nos da un valor de 133 dB redondeando. Vale. Ahora, en este apartado, en este caso, nos dicen calcular la cobertura. En este caso nos están diciendo que calculemos el diámetro de nuestra celda, es decir, lo que alcanza nuestra estación base. Luego, lo podemos realizar de dos formas. En un primer lugar, lo podemos ver por la gráfica. Recordemos que teníamos 133. Luego, si nos vamos a modelo de Okumura-Hata, vemos que para 133, que estaría aquí, si nos llevamos aquí, aproximadamente vemos en nuestro modelo que tenemos 1,7 para 900 MHz, kilómetros. Pero también lo podemos hacer de otra forma, y es utilizando, como no, fórmulas. En este caso, para L urbano. Tenemos que para L50 urbano la fórmula queda de esta forma.
69,55 más 26,16 por el logaritmo en base 10 de la frecuencia menos 13,82 por el logaritmo de la altura de la antena transmisora menos la altura de la antena receptora más 44,9 menos 6,55 por el logaritmo en base 10 de la altura de la antena transmisora por el logaritmo en base 10 de D. Y si nos fijamos en esta expresión, tenemos que aquí está el kit de la cuestión. Tenemos que despejar el valor de D. ¿Cuánto vale D? Para ver la distancia. Ya lo hemos visto en la gráfica, pero vamos a comprobarlo con esta fórmula. Muy bien. Hemos calculado anteriormente que para L50 urbano nos daba un valor de 133, que es lo que tenemos aquí. Luego, esto es 133 dB. Es igual a 69,55 más 26,16 por el logaritmo de la frecuencia de 900 MHz menos 13,82 por la altura de la antena transmisora que teníamos que era 40 menos la altura de la antena receptora que era 1,5 más valor 44,9 menos 6,55 por el logaritmo en base 10 de la altura transmisora que era 40 por el logaritmo de D. Muy bien. Si movemos parámetros de un sitio a otro de la ecuación para que nos quede más un poquito más ordenado, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos 133 menos 69,55 menos 26,16 por el logaritmo en base 10 de 900 más 13,82 por el logaritmo en base 10 de 40 menos 1,5. Esto es igual a 44,9 menos 6,55 por el logaritmo en base 10 de 40. Estoy aquí, en esta parte de la ecuación, por el logaritmo de D. Que recordemos que esto es lo que tenemos que despejar. Si hacemos este cálculo, todo este cálculo nos quedan 8,11 y si hacemos este otro cálculo hasta aquí tenemos 34,40. Luego 8,11 igual a 34,40 por el logaritmo en base 10 de D. Luego aquí despejamos D y tenemos que 10 elevado a 8,11 partido de 34,40 tenemos una distancia de 1,72 kilómetros. Que si comparamos esta distancia con la que obtuvimos mirando la gráfica, podemos observar que es la misma. Aquí nos salía 1,7 kilómetros y aquí nos sale 1,72. Al ser una ecuación con datos fijos, pues nos salen más exactos que mirando una gráfica, porque la gráfica tiene unos intervalos de 0,2. Entonces, prácticamente pues sale lo mismo. Muy bien. Entonces, ya lo que nos quedaría ver es, hemos hecho en el entorno urbano
Typical Urban, como veíamos aquí, para Typical Urban de 50, pero también hay que hacerlo para entorno rural de 250. ¿Vale? Entonces, para hacer este siguiente apartado, tenemos el entorno rural a 250 kilómetros. Pues básicamente los pasos son los mismos, ¿no? En primer lugar, tendríamos que calcular la SNR mínima, pero para ello tenemos que ver el valor de la E sub B en ESO0. Para ello nos vamos a nuestra tabla, que en este caso ya nos tenemos que fijar. En el caso anterior nos fijamos para el entorno rural, como vimos aquí al principio, y ahora vamos a ver entorno urbano al principio, y ahora vamos a ver el rural, que tenemos que para el CS1, como vimos al principio, tenemos para una probabilidad del 2%, pues tenemos aproximadamente 7,5. Pasamos por aquí, pues aproximadamente 7,5. Muy bien, pues teniendo la n sub 0, la E sub B sobre n sub 0, que es 7,5 dB, vamos a calcular la SNR mínima, que recordemos que la SNR mínima la calculamos como E sub B partido en E sub 0 en dB más 10 logaritmo de 270,833, que recordemos que era para GSM, partido de 200.000 Hz. 200.000 Hz, que lo tenemos aquí. Muy bien, pues esto nos arroja un valor de 8,8 que lo aproximamos a 9 dB. Bueno, hemos hallado el valor de la SNR mínima. Como paso 2, teníamos el cálculo de la sensibilidad. Cálculo de la sensibilidad, recordemos que era 10 logaritmo de K por T sub 0 por B por F más la SNR mínima, donde recordamos que teníamos una F de 6, 10 logaritmo de el ancho de banda, que eran 2000 Hz, tenemos aquí arriba, y recordemos que este valor era siempre fijo, que era menos 174 dB. Luego, si realizamos estos cálculos con esos valores, y bueno, por supuesto la SNR mínima de 9 dB, tenemos una sensibilidad de menos 106 dB. Como hicimos arriba, vamos a utilizar la ecuación. Tercer paso, vamos a usar la ecuación donde teníamos que la potencia recibida era igual a la sensibilidad es igual a la potencia transmitida más la ganancia en transmisión más la ganancia en recepción menos L98. ¿Cuánto vale L98? Pues despejamos para L98. Nuestra sensibilidad la hemos calculado ahora mismo, es menos 106 dBm. Teníamos una potencia de 30, una ganancia en transmisión de 15, una ganancia de recepción de 0. Luego, si hacemos este cálculo, nos queda una L98 de 151 dB. Aplicamos la cuarta fórmula, donde tenemos que para L98% es igual a L95% más el cálculo que vimos
anteriormente, que era el 2,0 más el 0,06, por la ρ, que es 8 dB. De aquí despejamos para L95 y nos queda que L95, perdón, L50%, esto es 50%, me he confundido, 50%, L50. Para L50 tenemos 151 menos 16 dB. Si os fijáis, esto es un valor que no cambia en ninguno de los casos, lo único que cambia es el L98. Y esto nos da un resultado de 135 dB. Vale, pues en caso de rurales, en caso de rural, no tenemos la misma suerte que teníamos en entorno urbano, donde directamente con el cálculo de la L50 obteníamos por la gráfica el valor de la distancia. En este caso, tenemos que realizar una serie de correcciones. Vamos a realizar una serie de correcciones. ¿Cuáles son estas correcciones? Pues simplemente vamos a pasar del L50 urbano, perdón, L50 rural a L50 urbano. Pues la fórmula es L50 rural igual a L50 urbano menos 4,78 por 10 logaritmo de la frecuencia al cuadrado más 18,33 por el logaritmo de la frecuencia menos 40,94. Pues de aquí despejamos L50 urbano y nos queda que L50 rural era 135 más 4,98. He pasado todo esto lo he pasado a este término, ¿vale? Para despejar L50. Luego 4,98 por 10 logaritmo de la frecuencia, los 900 al cuadrado, menos 18,33 por el logaritmo de 900, que es la frecuencia, más 40,94. Luego nos sale que para L50 urbano es un valor de 163,5 dB. Y ya este valor sí que lo podemos poner en la gráfica para RU 250. Pues para 163,5 tenemos aquí, nos vamos a la gráfica y vemos aquí aproximadamente 163, por aquí, por aquí, por aquí, bajamos y aproximadamente tenemos pues unos 13,5 kilómetros. 13,5 kilómetros. Luego, la distancia sería de 13,5 kilómetros. Pero también podemos utilizar la fórmula que empleamos anteriormente, que es la que teníamos aquí. Esta fórmula de aquí. Si aplicamos la fórmula,
si aplicamos la fórmula para L50 urbano, esto lo dejo a vosotros para no hacer el vídeo muy largo, nos queda una distancia de 13,2 kilómetros. Y de esta forma tendríamos el ejercicio resuelto, tanto para una estructura GSM en un entorno urbano como para un entorno rural, donde si hacemos comparaciones tenemos que la distancia en entorno urbano es de 1,7 kilómetros y en entorno rural tenemos una distancia de 13,5 kilómetros. Y de esta forma tendríamos el ejercicio resuelto. Así que nada, espero que os haya gustado, suscribiros a mi canal para futuras publicaciones, activar la campanita y nos vemos por las ondas.